Bueno, que Empecé a grabar. perfecto. Ajá, vamos a compartir pantalla antes de empezar la conversación. Y bueno, es una realidad que nosotros en patología no tenemos realmente mucha idea de bioética y esto llegó de una manera que yo no me esperaba de las opciones que tenía de los máster que quería hacer en España. Habían temas de pronto más relacionados con la patología, pero la bioética siempre ha estado ahí, siempre desde que uno empezó a estudiar medicina, desde que uno oía o cuando recién se graduó decía, bueno, hemos hecho el juramento hipocrático y cuando uno revisa las tesis de pronto dice, bueno, hable los aspectos éticos y uno al final no, como que no sabe mucho de eso. Y como digo en el título de la charla de hoy, ¿existe en patología o no existe? El día de hoy y vamos a hablar un poco, como decía originalmente, y le vendí la idea a Sandra, un poco de filosofía, un poco de antropología, un poco de saber de qué va esto y la próxima semana realmente llegaremos a lo que uno diría en perfecto venezolano, al lomito de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ya va que esto no está andando. Primero, bueno, la pregunta que uno se hace cuando uno empieza en el máster es, bueno, la medicina y estamos en el área de ciencias de la salud, pero es una ciencia, la medicina es una técnica y en algún momento alguno de nuestros profesores en la facultad nos decía, es un arte y para nosotros los patólogos decimos, no será un arte interpretativo. Y este autor, el doctor Miguel Ángel Sánchez González, decía en su libro, de los pocos libros que existen de bioética en ciencias de la salud, que la medicina es un empeño moral, que es una profesión comprometida con una actividad social que pretende el bienestar sanitario, no solamente del individuo, sino también de la comunidad. Y entonces allí está la primera clave, moral. Pero entonces nos preguntamos, entre la moral y la ética, sabemos, porque uno lo ha leído, que moral viene del latín, era moralis, y que sería una traducción que viene del griego de éticos. Entonces, éticos y moralis terminan siendo lo mismo o no. Entonces, esta palabra al final termina siendo que moral es parte de la costumbre, un modo de vida, y ética es más o menos lo mismo y significa relativo a las costumbres. De tal manera, como lo estoy señalando allí, realmente moral y ética no habla de principios, no habla de reglas, sino habla de costumbres, de hábitos y de virtudes. Y entonces no son sinónimos, son diferentes, pero al final hay algo que es bien sabido y es que la moral es lo que hay, es lo que tenemos nosotros, lo que cada quien piensa de lo que está bien, lo que está mal, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, pero la ética es lo que debe haber, es como la consecuencia, es lo que al final debería existir, de tal manera que la ética es la parte de la filosofía encargada de reflexionar sobre ese fenómeno moral, de tal manera que terminan siendo un poco como hermanas. Existen ciertas teorías éticas, y discúlpame si voy a ser de pronto un poco teórica en este inicio, de hablar que existen teorías que hablan de la deontología o lo que son las teorías del deber o los principialistas, donde se habla que la obligación debe ser lo fundamental y que serán éticos todos aquellos actos que se ajustan a algún principio, es decir, algún deber o a una concepción de justicia, de tal manera que lo bueno es lo correcto. Pero existen teorías completamente opuestas donde hablan de las consecuencias o de los fines, donde los conceptos fundamentales son los que dan el valor y las obligaciones dependerían de ese valor, es decir, es consecuencialista. Estamos pendientes de en lo que va a terminar esto, de tal manera que lo correcto es lo bueno. Y vamos a ver, fíjense en esta imagen donde tenemos dos grandes grupos y vamos a ver que la religión cristiana, la cual muchos de nosotros hemos crecido y estamos dentro de la religión, está dentro de estas teorías deontológicas.
¿Y por qué les hablo de religión? ¿Y por qué les hablo de estoicismo, de ontologismo? Bueno, porque eso es lo que nos dice esto tiene mucho que ver con la historia de la medicina, de dónde vienen los primeros médicos hasta llegar a lo que somos hoy en día. Y bueno, en el lado de la derecha estamos viendo las teorías consecuencialistas, donde están los griegos, el utilitarismo. Pero bueno, llegando a lo que nos interesa. Y vamos a hablar, como les dije antes, vamos a hablar primero de medicina y luego hablaremos de patología. En la medicina clínica, y uno se lo preguntó desde un inicio, ¿qué es el ser médico, no? Hay un ideal, que es lo que tenemos cada quien, el ideal médico personal, pero también existe el ideal médico institucional o el que va hacia las masas. De igual manera, y eso se ha visto en el transcurso de cómo ha evolucionado la medicina. En el pasado, siglo pasado y mucho más atrás, el modelo era paternalista. El médico tiene la razón, el médico da el tratamiento, el médico es el que sabe lo que necesita el paciente. Hoy en día se habla del nuevo ideal autonomista, donde involucramos al paciente en todas las decisiones, en lo que se debe hacer antes, y hablemos entonces en detalle en patología. Un diagnóstico, el diagnóstico se le daba al médico, el médico decidía si se lo decía a los familiares, si se lo decía al paciente mismo. Hoy en día el paciente tiene que estar involucrado y saber o tomar la decisión y decir, yo no quiero saber, díganselo el diagnóstico a mis hijos, por ejemplo. Antes no, antes el médico era el que decidía todo lo que iba a acontecer. Y por otro lado tenemos los ideales. El ideal tecnológico, en los últimos 70 años, la tecnología en medicina ha avanzado tanto de tal manera que se consideraba que toda la tecnología podía curar al paciente. Y hoy en día nos damos cuenta que aunque tenemos toda la tecnología, y si no lo vemos con respecto a la pandemia, la parte de la sanación, la atención, los cuidados integrales terminan siendo a veces mucho más importantes que el tener todos los recursos que tenemos en nuestras manos. De tal manera que tenemos que colocar en una balanza todas estas características para estar decididos qué es lo que nosotros queremos ser o qué tipo de médico queremos ser. Y en nuestra profesión hay un componente moral bien importante y esto está en gran cantidad de libros. La ética profesional, que es lo que se espera del médico. Entonces hay obligaciones, hay valores, hay la búsqueda de la excelencia, eso que decía ahora Sandra, de tratar de ser lo mejor y caminar y subir o ir hacia arriba, el poder de convicción, el respaldo del colectivo, la garantía para la sociedad de las decisiones que están tomando estos médicos, esa exigencia. Pero no es solamente a los médicos. Hoy en día nos damos cuenta que esto debe abarcar al personal de salud. Se le ha exigido siempre al médico y hoy en día tenemos que llevar esa exigencia a todos los que nos rodean. Tanto, hablemos allí en el caso nuestro, técnicos, secretarios, enfermeras, bioanalistas, cantidad de personal que nos rodea, biólogos, citotecnólogos, histotecnólogos, todos deben buscar o llegar hacia esa ética, hacia exigirle lo mejor. Existe a través de la historia, y les decía que esto es bien importante porque nos da un poco la razón de hacia dónde estamos yendo hoy en día. El comportamiento profesional puede verse afectado por diferentes elementos. En primer lugar, en la historia, lo primero que se vio era que todo era basado o llevado a través de la religión. Todas las personas que tenían algún tipo de contacto, fueran en aquellos momentos los primeros médicos, los primeros sanadores, los primeros curadores, de alguna manera tenían que estar llevados o eh, de alguna manera eh, estar contenidos un poco por la parte religiosa. Y eso ocurrió inclusive hasta hace pocos siglos. Luego están ese grupo de los sanadores, de esta persona, lo que vemos en las primeras, en los orígenes, sobre las primeras religiones, de aquella persona, el chamán, el que tenía bastante contacto
con la parte de los espíritus, de todo aquello que fue lo que dio origen al médico, que es hoy en día lo que nosotros hemos recibido. Luego tenemos ya en el siglo V antes de Cristo la presencia de Hipócrates, que hizo un cambio radical en lo que es el médico y separó aquella parte religiosa de los sacerdotes e inclusive de los cirujanos, y me perdonan los cirujanos que puedan escuchar, que en algún momento fueron aquellos, inclusive barberos, que lo que hacían era amputaciones, procedimientos cruentos, e Hipócrates los separó en los médicos que ahora sí iban a entender el proceso, los humores, todo aquello que viene de siglos hacia acá. Y Hipócrates fue de los primeros que estableció esos códigos de ética. Y esos códigos de ética nos dan el origen de lo que hoy en día son los códigos deontológicos. De tal manera que la ética médica nos permite tener su origen no solamente en nuestra profesión, sino fuera de ella. Como les dije antes, superar o cambiar el paternalismo por un lenguaje que hable de autonomía, de derechos del paciente. Pasa del individualismo a hablar de sociedad. Y de esta manera sale un nuevo concepto, que es que la bioética actual es el resultado de la suma, no solamente, como decía antes, de los médicos, sino incluye filósofos, juristas, sociólogos, teólogos, que nos hacen pensar entonces en cómo podemos hacer o buscar un mejor resultado. Estos códigos de los cuales estaba hablando, muchos hemos escuchado de ellos, el Código de Nuremberg, que viene después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a través de los juicios de Nuremberg, que se hizo sobre todo aquello que ocurrió en los campos de concentración en la Alemania, en Polonia, en todos los países que fueron o estuvieron bajo el influjo nazi. Y estos códigos, este código lo que hizo fue poner un parado y decir, hasta aquí llegamos con esto de hacer o ir en contra de los derechos humanos, de tal manera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos empieza en el año 1948. Posteriormente, casi 10 años después, la Declaración de los Derechos del Niño, en el año 71, la Declaración de los Mentalmente Deficientes, y en el año 1978, en los Estados Unidos se realiza este informe Belmont, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Nuestro código de deontología médica se inicia en el año 1985. Y en Europa, la Carta Magna de la Profesión Médica, es un poco más reciente, se promulga en el año 2002. Entonces, la bioética, ¿qué nos ayuda? Permite fundamentar éticamente la investigación, evitar aquellos errores del pasado, estudiar los problemas relacionados con la vida, estudiar problemas en las organizaciones sanitarias, la distribución de recursos, y aquí vamos, y esto toca un poco el tema COVID. ¿A quién le doy el respirador? ¿Al señor que tiene 90 años o al chico que tiene 18 años? ¿A la señora que es mamá de 3 niños o a la profesora que está esperando el respirador? Todo eso tiene que ver con la ética y con la bioética. Y la bioética global, que es un término que abarca no solamente la vida del ser humano, sino también inclusive la parte que tiene que ver con los animales e inclusive el ecosistema. De tal manera que la bioética fue un término acuñado en el año 71 y nos habla de una nueva disciplina que está o que incluye términos de la biología, de la medicina, de la ecología, como les decía hace un instante, que trata de la supervivencia del hombre y de mejorar su calidad de vida. Asimismo, sumar a esto el conocimiento científico y el poder tecnológico, que es por lo cual muchos de los científicos hoy en día están apoyando estos movimientos sobre la bioética. Como les decía antes, ¿en qué momento se origina la bioética? Es un término que tiene muy pocos años y que apareció pensando en estos peligros del progreso científico, de esos nuevos descubrimientos que estaban ocurriendo
que tuvo que ver con la publicidad de o la publicación, perdón, de este informe Belmont del año 1978, que se origina o que lo produce esa Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Médica y el Conocimiento en los Estados Unidos a consecuencia de un experimento que se llamó el experimento de Tuskegee. Tuskegee es una población que se encuentra en Alabama, en los Estados Unidos, y es un experimento que se empezó a realizar en el año 1932 y se trató sobre el estudio de la sífilis en la población afroamericana. Este estudio tiene unos términos éticos sumamente comprometidos, ya que a través del tiempo se trató de estudiar el efecto o la evolución natural de la enfermedad de la sífilis en esta población, llegando al punto de que al inicio del experimento, en el año 32, no existía tratamiento para la sífilis, pero a medida que cuando se descubrió la penicilina, ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya existía un tratamiento para esta. Y con todo, no se le dio tratamiento a esta población porque querían terminar este experimento. Inclusive se le añadió el estudio de autopsia de estos pacientes y ver cómo afectaba esa sífilis primaria, secundaria o terciaria en esta población. Este experimento es lo que estalló, como les digo, en el año 72 a través por un reportero se enteró de esta información y llegó el momento que se paró ese experimento. Y el informe de Belmont sale 6 años después a través de esta comisión. Y les dejo aquí para que lo tengan, porque a mí de verdad que el tema me llamó muchísimo la atención. En YouTube está una película, o si la consiguen en otra vía también puede ser, que esta que se llama Miss Evers' Boy, del año 1997, los chicos de la señorita Evers, y nos habla un poco, o termina siendo como la historia completa de este experimento, y vale la pena que la estudien o que la vean. La bioética actual, volviendo a la parte teórica, se ha visto o tiene diferentes ideas. La bioética liberal, que fue llevada por Pellegrino, principalmente en los Estados Unidos, habla sobre autonomía, los principios éticos, los procedimientos civiles. La bioética personalista es un poco más de los países europeos y algunos países latinoamericanos, llevada por el cardenal Sgreccia, que tiene inspiración y tradición religiosa y centra su estudio en la persona y en la dignidad de la misma. Y la bioética de intervención, que fue iniciada en Brasil, tiene ya un poco que ver con solidaridad, igualdad, alivio del sufrimiento y derechos humanos. De tal manera que hoy en día la bioética puede verse según diferentes corrientes. Como les decía, nosotros tenemos mucho influjo de la bioética personalista, pero tenemos también algo de esta parte de la bioética liberal de los principios, como vamos a ver más adelante. El término hoy en día sería hablar de bioética global, que nos permite, y esto es bien importante, a los especialistas en ética arbitrar problemas que de alguna manera afectan la sostenibilidad, la calidad integral de las personas, de las generaciones futuras y por supuesto del medio ambiente. Y entonces uno dice, ¿y para qué yo necesito que esta bioética sea interdisciplinaria? Y es que existen dilemas tanto en la tecnología, los sistemas legales de cada país son distintos y los problemas se ven de una manera diferente y lamentablemente los escándalos científicos hacen que tenga que existir una especialidad que lleve o que tenga incluidos no solamente médicos, personal de salud, que tenga, como hablamos hace unos instantes, sacerdotes, especialistas, juristas,
que lleven adelante el estudio de los problemas éticos. Y nos hemos dado cuenta que la bioética actual se ha tenido que desarrollar porque hay cambios en la ciencia. Hoy vemos biología molecular, ingeniería genética, ecología, igualmente cambios en la medicina, perdón, en el patrón y la evolución de las enfermedades, en la forma de morir inclusive. Hablamos de eutanasia, estemos no de acuerdo con ella. Hablemos de la concepción del embrión, del individuo, de en qué momento empieza la vida. Situaciones críticas, como les decía antes, a quién le entregamos el respirador, la deshumanización en los hospitales y los costos y los recursos que son o que hay que tomar en cuenta. Y por supuesto, los cambios políticos que han ocurrido en los últimos 80 años, los movimientos de liberación que incluyen los movimientos de los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los pobres, de los enfermos, inclusive de los animales. Y todo esto nos hace que tenga que existir una teoría que nos permita desarrollar o desarrollarnos de la mejor manera. No vamos a entrar en cuáles son las funciones de la bioética, creo que han quedado bastante claras, informar sobre estos problemas de ciencias de la vida, el inicio de la vida, el final de la vida, suministrar métodos de liberación, que es lo que se busca con los profesionales formados en la ética, argumentar, hacer un diálogo interdisciplinario, articular las perspectivas de los implicados, es decir, a esas personas que no están siendo oídas, bien sean los niños, las personas minusválidas, todos tienen que ser escuchados, facilitar el diálogo y la participación pública, fomentar el respeto y el entendimiento mutuo y entre los bioeticistas, por supuesto, actuar como consultores y, por supuesto, dar la opinión en casos, situaciones confusas que las vemos todos los días en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, en los lugares donde trabajamos. Y existen, ya hablando de la bioética práctica, ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo se come esto? Entonces existen diferentes métodos para aplicarse o para verlo hacia estos problemas que se nos presentan. Y como les dije antes, existe el principialismo, el casuismo, y después hablaremos un poquito de ética de la virtud y ética del cuidado, que nos atañe bastante. Como les dije, el principialismo tiene su origen en los Estados Unidos a partir de lo que escribió Pellegrino, que habla de unos principios para la investigación, y hablamos de los 4 principios básicos, que son la autonomía que debe tener cada individuo, particularmente la autonomía de los pacientes, la no maleficencia, es decir, no hacer daño, eso viene de la época de Hipócrates, primum non nocere. Luego tenemos la beneficencia, actuar de la mejor manera hacia nuestro paciente. Y por último, la justicia, no menos importante, y particularmente en lo que tiene que ver con la justicia en la parte social de la medicina. Otro de los métodos para enfocar los problemas, y que es algo que nosotros utilizamos día a día, porque cada problema, cada paciente es un caso. Entonces tenemos el casuismo, que era la antigua forma de resolver todos los problemas, es decir, a través de los casos, los paradigmas, las máximas. Es un método inductivo, es un método analógico que puede ser reproducido y que al final ese razonamiento es lo que nos da, como hablan los juristas, como si fuera la jurisprudencia. Sabemos que debemos dar este tratamiento ante este tipo de tumor porque ya algunos autores previamente lo han hecho y eso termina siendo como una jurisprudencia dedicada o sí, enfocada hacia la medicina. Otro de los métodos, la ética de las virtudes, es, como decía un inicio, cómo hay que ser, qué es lo que yo quiero ser. Es la ética de la virtud de la profesión médica, pero de cualquiera que esté en el área de la salud. Y ya ahí hablamos de las virtudes en general, qué es lo que nosotros deberíamos tener
nuestro corazón para llevar adelante nuestro trabajo de la mejor manera. Debemos tener compromiso, debemos tener abnegación, generosidad, compasión, humildad, honradez, prudencia, benevolencia, desinterés. Hay cantidad de virtudes y la lista es mucho más larga y todos los deberíamos tener. Cada vez que enfocamos un paciente, un caso, nos damos cuenta que tenemos que comprometernos con ese paciente, que no porque esté yo cansado voy a dar el macro y voy a terminar haciendo las cosas mucho más rápido y probablemente cometer un error. No, todo lo contrario, tenemos que buscar la manera de tener ese compromiso con nuestros pacientes, de ser honrados con el paciente, de darnos cuenta que si nos equivocamos, ser humildes ir atrás y decir, me equivoqué, tengo que hacer un informe, tengo que hacer un informe complementario, tengo que hablar con el médico tratante, tengo que dar la cara al paciente. Esa es la ética de las virtudes. Y la última en este grupo de bioética práctica es la ética del cuidado. Y allí tenemos que, hablamos del cuidar de las personas. Esto está muy dirigido a la parte de la medicina clínica, pero todos nosotros cuidamos pacientes también. Cada vez que firmamos una biopsia, estamos cuidando de ese paciente. Decir que tiene una lesión de bajo grado, por no decir que era benigno, si no es de bajo grado y hay que ponerle los límites, o es de alto grado y poner la sugerencia que sea necesaria. Las personas ante la enfermedad están vulnerables. Y en esta ética del cuidado se inició con los estudios de la enfermería. Y entonces se pensó que era solamente el cuidado del paciente enfermo y allí empezó que las enfermeras, hoy en día existen enfermeras y enfermeros, pero esta ética del cuidado tuvo mucha resonancia en los movimientos feministas del siglo pasado. Al final lo que se busca es cuidar y aliviar el sufrimiento del paciente, pero de alguna manera también se busca generar cambios a través de la educación médica, enseñar cómo tratar al paciente, cómo atender a ese paciente, cómo resolver el problema del paciente. De tal manera que en las notas que yo daría el día de hoy, para no dejarles mucha más teoría, incluimos la definición de ética, incluimos las diferencias y semejanzas entre moral y ética, también tenemos los valores que necesitamos tener nosotros como personal de salud, lo que tiene que ver con la deontología médica, la bioética actual y los métodos en la bioética práctica. Pero voy a dejarles algo de tarea para la casa. Esta encuesta está publicada en el libro blanco de patología de la Asociación Española de Patología. Y quiero dejarles, son 6 preguntas que se han hecho desde siempre y las vamos a comentar la próxima semana, para que ustedes vean dónde quiero llegar y por qué les hice toda esta introducción para llegar a estas preguntas. La primera de ellas, y cada uno se lo tiene que preguntar, ¿está regulado el acceso de cada miembro del personal del servicio de anatomía patológica a la información del paciente según el tipo de información que precise para su trabajo? Es decir, el acceso de cada miembro es el acceso de la persona que está en seguridad, la persona que está en recepción, la persona que está en secretaría, la persona que está en el área técnica, el médico, el residente. Si esto está o no regulado. La segunda pregunta, ¿está regulada la salida de muestras del servicio para otras consultas, diagnósticos, etcétera? Por ejemplo, ¿está regulada la salida de un bloque a otro laboratorio para hacer una consulta o una lámina a otra dependencia para un diagnóstico? La tercera pregunta, ¿cuentan con documentos específicos de autorización por parte del paciente y del patólogo para la sesión de estas muestras? En cuarto lugar, en ese servicio de anatomía patológica donde ustedes trabajan, ¿cuentan con normas específicas sobre cómo y a quién entregar los resultados de patología? En quinto lugar, ¿cuentan con documentos de consentimiento informado
para la utilización de muestras en investigación. Y por último, se conservan las muestras en el servicio de anatomía patológica. Hablemos de muestras como archivo húmedo, láminas y bloques. Gracias. Pues María Eugenia, realmente súper agradecida por esta primera introducción que nos ha hecho a la bioética y me parece un tema súper interesante que probablemente en la próxima charla haya mucho que discutir porque todos estamos involucrados en la bioética, pero ninguno sabemos de bioética. Eso es así. Y es totalmente cierto. De hecho, cuando planteamos este tema y ayer que pasé la invitación, yo involucré a los coordinadores de los laboratorios donde trabajo, a los coordinadores no patólogos, sino a la gente que está trabajando en el día a día con nosotros, que a veces no tiene conciencia de la responsabilidad que tienen al aceptar trabajar primero en un centro de salud, pero también en un centro, en un laboratorio como los nuestros, donde, como les digo yo a veces al personal que trabaja conmigo, la persona que deja la muestra en las manos de la secretaria que la recibe es como cuando uno se monta en un avión y está confiando en que el piloto está lo suficientemente preparado y el equipo, o sea, el avión, está suficientemente supervisado para confiarle mi vida a esa persona. Y muchas veces el personal que nos rodea no tiene esa conciencia, porque la responsabilidad y la ética de nuestro trabajo no es exclusivamente nuestra, porque dependemos de muchos factores que están, como hablábamos hace rato antes de empezar, en la prepatología y en la pospatología. Todos esos aspectos hay que cuidarlos y dependemos de la colaboración de todos nuestra gente del equipo, en el cual tenemos que concientizar de todas estas cosas que tú has comentado. De verdad que me ha parecido excelente la introducción y que más bien nos tienes que dar en la próxima la bibliografía de donde podemos también documentarnos nosotros, porque también es cierto que la ausencia o el desconocimiento no nos libera de la responsabilidad. Entonces, pues tenemos que conocer todas estas cosas en las cuales estamos involucrados cuando trabajamos en esta área. Sí, es así, Sandra. Para la próxima charla hay algunos artículos que voy a mostrarles, porque realmente, y no solamente en patología general, sino también hay algunos en dermatopatología, hay otros en lo que es patología quirúrgica, en la parte de la enseñanza de la patología y cómo involucrar o cómo incluir la bioética en la enseñanza de nuestros residentes. Y pienso que, bueno, que hacer esta parte con la encuesta la vamos a discutir como a mitad de la charla, pero quisiera en ese momento cuando estemos discutiendo de eso, escuchar un poco más y tener el feedback de otras instituciones y de otros centros que no son exactamente donde uno ha trabajado, sino escuchar lo que hacen en otros laboratorios o en otros hospitales. Me gustaría, si puedes, que me pases la encuesta por WhatsApp para yo distribuirla en el grupo donde paso normalmente la invitación para que la gente la vaya pensando y madurando para la próxima charla. Exacto. Obviamente está abierta el espacio para preguntas, comentarios o dudas que tengan para plantear en la próxima charla inclusive. Adelante. Creo que no hay muchos comentarios, todos les tenemos un poquito de miedo a la bioética, pero de verdad creo que va a ser útil que me pases las preguntas para que cada uno de nosotros las evaluemos incluso en nuestros laboratorios con nuestro equipo para, bueno, para precisar esas cosas que a todos nos interesan. Es así. Y que son temas que de pronto, como tú decías, de pronto uno cree que es muy del área médica, pero tiene la responsabilidad, va mucho más allá.
y uno tiene que enseñar y tiene que buscar la manera de que su personal se sienta afín con este tema y que no le tenga miedo y sepa que todos estamos tratando o buscamos la manera de trabajar en función a nuestros pacientes y por el bien de ellos. Por aquí hay algún comentario de Carolina Urdaneta que dice, llegué tarde. Ah, bueno, se puede ver en segundo tiempo. Sí, María Eugenia, hablando de ética, nos dejó grabar la charla y la podemos compartir. Exactamente. Pero nada, quedó tarea para la casa, Carolina, no te preocupes. Pues muchas gracias, María Eugenia, de verdad que agradecidos por todos estos conocimientos No, que gracias a para todos ustedes. son necesarios y agradecida aún más, vuelvo y digo que María Eugenia está actualmente en España y que es la 1 de la mañana y ella está aquí tan sonriente compartiendo estos conocimientos con nosotros. Es un placer, realmente. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y bueno, ya otra vez reconectados con las conversaciones. Seguro que sí. Saludos a todos. Cariño. Gracias. Buenísimo. Y al final había